Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga y, por supuesto, mucho drama. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar de series turcas. Y no cualquier serie turca, sino de esas que te atrapan desde el primer segundo, esas que te hacen reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Vamos a explorar esas historias donde el amor lucha contra viento y marea, donde los personajes se enfrentan a desafíos inimaginables y donde, al final, muchas veces, el triunfo llega después de un largo y arduo camino. Si eres como yo y te encantan las telenovelas con giros inesperados, personajes complejos y paisajes impresionantes, entonces este vídeo es para ti. Así que prepárate una taza de té turco, ponte cómodo y acompáñame en este viaje por algunas de las series turcas más adictivas de los últimos tiempos. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo que nos apasiona. ¡Vamos allá! Hoy quiero compartir con ustedes algunas de mis series turcas favoritas, esas que considero verdaderamente imperdibles si eres fan del drama, el romance y las historias de superación. Vamos a empezar con una serie que honestamente me robó el corazón, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie es un verdadero torbellino de emociones. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Él es un chico humilde, hijo de un barbero, y ella pertenece a una familia adinerada, pero con problemas económicos. Su amor es puro e intenso, pero las circunstancias y las maquinaciones de terceros los separan. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesivo que está dispuesto a todo para tenerla. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un exitoso ingeniero de minas, buscando venganza contra aquellos que destruyeron su felicidad. Lo que más me gusta de Karasevda es la química palpable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los protagonistas. Sus actuaciones son increíbles y te hacen sentir cada uno de sus sentimientos. Además, la trama está llena de giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla hasta el final. Si te gustan las historias de amor prohibido, venganza y sacrificio, esta serie es para ti. Pero profundicemos un poco más en Karasevda. No es solo un melodrama, es una radiografía de la sociedad turca, con sus contrastes y desigualdades. Kemal, a pesar de su origen humilde, es un hombre íntegro, trabajador y con una profunda conciencia social. Su amor por Nihan es incondicional, y está dispuesto a luchar contra todo y contra todos para estar con ella. Nihan, por su parte, está atrapada en una jaula de oro. Aunque pertenece a una familia rica, vive atormentada por las deudas y las presiones sociales. Su matrimonio con Emir es una tortura, pero se siente obligada a sacrificar su felicidad por el bienestar de su familia. Emir es el villano perfecto, un hombre sin escrúpulos, obsesionado con el poder y el control. Su amor por Nihan es enfermizo y posesivo, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerla a su lado. La serie explora las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida, y cómo el pasado puede perseguirnos sin importar cuánto intentemos escapar de él. La venganza se convierte en un motor para Kemal, pero también lo consume y lo aleja de sus seres queridos. Karasevda no es solo una historia de amor, es una historia de lucha, de sacrificio y de redención. La banda sonora es otro punto fuerte de la serie. Las canciones son emotivas y acompañan a la perfección las escenas más dramáticas. Los paisajes de Estambul también juegan un papel importante, mostrando la belleza y el caos de la ciudad. Si después de ver Karasevda te quedas con ganas de más, te recomiendo buscar entrevistas con los actores y el equipo de producción. Descubrirás muchos detalles interesantes sobre el rodaje y sobre los personajes. Ahora, cambiemos un poco de ambiente y hablemos de Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. Esta serie es mucho más ligera y divertida que Karasevda, pero no por eso menos adictiva. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un hombre aventurero, atractivo y con un espíritu libre. Entre ellos surge una atracción instantánea, pero su relación se complica por malentendidos, secretos y la intervención de terceros. Erkenci Kuş es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y sus personajes son adorables.
La serie está llena de momentos cómicos, románticos y por supuesto, también tiene su dosis de drama. Además, los paisajes de Estambul y las playas de Turquía son simplemente espectaculares. Si buscas una serie romántica, divertida y con un toque de aventura, Erkenci es una excelente opción. Pero no te equivoques, detrás de la ligereza y el humor de Erkenci se esconden temas importantes como la independencia femenina, la superación personal y la lucha por los sueños. Sanem es un personaje inspirador, una joven que se atreve a desafiar las convenciones sociales y a perseguir sus metas. Su relación con Can es una montaña rusa de emociones, llena de momentos dulces, pero también de obstáculos y desafíos. Can Yaman interpreta a un hombre que ha vivido muchas aventuras, pero que encuentra en Sanem la estabilidad y el amor verdadero. La serie también explora las relaciones familiares, la importancia de la amistad y el valor de la honestidad. Los personajes secundarios son muy carismáticos y aportan mucho humor a la trama. Los escenarios de la serie son un verdadero regalo para la vista. Las playas de Turquía, con sus aguas cristalinas y sus paisajes impresionantes, son un marco perfecto para las escenas románticas. Estambul, con su mezcla de modernidad y tradición, también juega un papel importante en la serie. La música es alegre y pegadiza, y acompaña a la perfección el tono ligero y divertido de la serie. Si te gusta viajar y descubrir nuevos lugares, Erkenci te transportará a Turquía y te hará soñar con sus paisajes. Además, si te interesan las series que promueven la igualdad de género y el empoderamiento femenino, Erkenci es una excelente opción. Continuemos con Silla Beyaz Aşk o Amor en blanco y negro. Esta serie es diferente a las anteriores, ya que tiene un tono mucho más oscuro y psicológico. La historia se centra en Asl, una joven doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario frío y despiadado que trabaja para su tío, un poderoso criminal. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida, pero poco a poco, a medida que lo conoce, descubre que detrás de esa fachada de dureza se esconde un hombre atormentado por su pasado. Silla Beyaz Aşk es una serie intensa y apasionante. La relación entre Al y Ferhat es compleja y llena de altibajos. Ella representa la luz y la esperanza, mientras que él personifica la oscuridad y la desesperación. Sus personalidades chocan constantemente, pero al mismo tiempo se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro. Si te gustan las historias de amor que desafían los límites, los personajes con profundas cicatrices emocionales y las tramas llenas de suspense, esta serie te encantará. Silla Beyaz Aşk es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la redención y el poder del amor. Ferhat es un personaje complejo y atormentado, un hombre que ha vivido una vida llena de violencia y dolor. Su encuentro con Asl lo cambia para siempre y lo obliga a enfrentarse a sus demonios internos. Asl es una mujer valiente y compasiva, que ve más allá de la fachada de dureza de Ferhat y descubre su humanidad. La serie explora temas como la violencia de género, la corrupción y el crimen organizado. La atmósfera es oscura y opresiva, y te mantiene en tensión constante. Las actuaciones son impecables, especialmente las de Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay, los protagonistas. La dirección es muy cuidada, y la fotografía es impresionante. Si te gustan las series con un ritmo lento y pausado, que te permiten conectar con los personajes y reflexionar sobre sus motivaciones, Silla Beyaz Aşk es una excelente opción. Es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado de ver. Además, si te interesan las series que exploran la psicología de los personajes y sus traumas emocionales, Silla Beyaz Aşk es una serie que no te puedes perder. Ahora hablemos de una serie que ha causado furor en todo el mundo, Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie es un remake de la serie coreana Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Befa, un joven autista con síndrome de Savant que se convierte en cirujano. Ali tiene una inteligencia excepcional y una memoria prodigiosa, pero le cuesta comunicarse con los demás y entender las emociones. A pesar de los prejuicios y las dificultades, Ali logra demostrar su talento y ganarse el respeto de sus compañeros de trabajo. Mucize Doctor es una serie inspiradora y conmovedora. La actuación de Tañer Olmez como Ali Befa es simplemente magistral. Logra transmitir la inocencia, la vulnerabilidad y la genialidad de su personaje de una manera increíblemente auténtica. La serie aborda temas importantes como la inclusión, la diversidad y la superación personal. Si buscas una serie que te haga reflexionar, emocionarte y creer en el poder de la humanidad, Mucize Doctor es una excelente elección.
Muzice Doctor es mucho más que una serie médica. Es una lección de vida, una invitación a la empatía y a la comprensión. Ali Befa es un personaje que te roba el corazón desde el primer momento. Su lucha por superar sus limitaciones y por encontrar su lugar en el mundo es inspiradora. La serie muestra la importancia de la inclusión y la necesidad de derribar las barreras que impiden a las personas con discapacidad desarrollar su potencial. Los personajes secundarios también son muy importantes y aportan diferentes perspectivas sobre la discapacidad y la inclusión. La serie explora temas como el acoso escolar, la discriminación y la importancia del apoyo familiar. La música es emotiva y acompaña a la perfección las escenas más conmovedoras. Si te gusta llorar a mares con las series, Muzice Doctor te hará sacar todos los pañuelos. Pero también te hará reír y te llenará de esperanza. Es una serie que te tocará el alma y te hará ver el mundo de una manera diferente. Además, si te interesan las series que promueven la inclusión y la diversidad, Muzice Doctor es una serie que no te puedes perder. Cambiando de registro completamente, quiero recomendarles Ask Laftan and Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica encantadora y llena de situaciones divertidas. La historia sigue a Hayat, una joven que vive en el campo y que se muda a Estambul para buscar trabajo. Por una confusión, Hayat es contratada en una importante empresa textil y allí conoce a Murat, el atractivo y exigente jefe de la empresa. Entre ellos surge una atracción inmediata, pero su relación se complica por las mentiras de Hayat y los malentendidos. Ask Laftan and Lamaz es una serie perfecta para reír y relajarse. Burak Deniz y Hande Erçel, los protagonistas, tienen una química increíble y sus personajes son adorables. La serie está llena de momentos cómicos, románticos y situaciones inesperadas. Si buscas una serie ligera, divertida y con un toque de romance, Ask Laftan and Lamaz es una excelente opción. Ask Laftan and Lamaz es una serie que te transporta a un mundo de ensueño, lleno de glamour y romance. Hayat es un personaje adorable y entrañable, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo y que termina enamorándose de su jefe. Murat es un hombre atractivo y exitoso, pero también un poco arrogante y distante. La serie explora los contrastes entre el mundo rural y el mundo urbano, y muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Los personajes secundarios son muy divertidos y aportan mucho humor a la trama. Los escenarios son impresionantes y muestran la belleza de Estambul y sus alrededores. La música es alegre y pegadiza, y te pone de buen humor al instante. Si te gustan las series que te hacen reír a carcajadas y que te dejan con una sonrisa en la cara, Ask Laftan and Lamaz es una excelente opción. Es una serie que te hará creer en el amor verdadero y en la magia de los cuentos de hadas. Además, si te interesan las series con personajes femeninos fuertes e independientes, Ask Laftan and Lamaz es una serie que no te puedes perder. Y para terminar con broche de oro, no puedo dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie es completamente diferente a las anteriores, ya que se trata de una serie histórica épica. La historia se centra en la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie muestra las luchas de Ertuğrul y su tribu contra los invasores, los cruzados y otros enemigos. Dirilis, Ertuğrul, es una serie impresionante por su producción, su vestuario, sus escenarios y sus escenas de acción. La serie está llena de batallas épicas, intrigas políticas y dilemas morales. Si te gustan las series históricas, las historias de valentía y honor, y las tramas llenas de suspense, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que no te puedes perder. Es importante tener en cuenta que esta serie es bastante larga, pero cada episodio te dejará con ganas de más. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transporta a la época de la fundación del Imperio Otomano, y te sumerge en un mundo de batallas, intrigas y heroísmo. Ertuğrul es un personaje legendario, un guerrero valiente y un líder carismático que lucha por la libertad de su pueblo y por la justicia. La serie muestra la importancia de la fe, el honor y la lealtad. Los personajes secundarios son muy interesantes y aportan diferentes perspectivas sobre la historia. La serie explora temas como la guerra, la política, la religión y la cultura. Los escenarios son impresionantes y recrean fielmente la época medieval. Las escenas de acción son espectaculares y te mantienen en tensión constante. Si te gustan las series históricas con grandes batallas y tramas complejas, Dirilis, Ertuğrul, es una excelente opción.
Es una serie que te hará aprender sobre la historia de Turquía y que te inspirará con sus valores y principios. Eso sí, prepárate para invertir mucho tiempo porque es larguísima. Pero te aseguro que valdrá la pena. Además, si te interesan las series que exploran las raíces de la cultura turca y su historia, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que no te puedes perder. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las series turcas que, en mi opinión, son verdaderamente imperdibles. Hemos explorado historias de amor prohibido, venganza, superación personal, comedia romántica y épica histórica. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recapitulando un poco, hemos hablado de Kara Sevda, una historia de amor eterno marcada por la venganza, Erkenci, una comedia romántica llena de aventura, Silla Beyaz, un drama intenso entre un sicario y una doctora, Mucize Doctor, una serie inspiradora sobre un médico autista, Aşk Laftan Anlamaz, otra comedia romántica llena de malentendidos y risas. Y finalmente Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica épica sobre el fundador del Imperio Otomano. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para encontrar nuevas series turcas para ver. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlos abajo en la sección de comentarios. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y qué opinan de las que he mencionado. Y como siempre, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan estas increíbles series turcas, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.